sublime gracia del Señor. Les invito a que nos ubiquemos en Mateo capítulo 7. Estamos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. Predicación expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Iniciamos en el 5.1 y ya estamos en el capítulo 7, porque es un sermón, una predicación de 3 capítulos, la que nos dio el Señor, con un único tema: la constitución del reino de los cielos. Cómo deben ser los súbditos del reino en su relación con Dios, en su relación con el mundo y en su relación con sus hermanos, sus semejantes. Y eso nos ha llevado al capítulo 7. Mateo capítulo 7, por favor, versículos, vamos a leerlo desde el 1, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, Señor, y te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos muestres, Señor, lo que esta palabra enseña y cómo aplicarla a nuestras vidas, a la vida de cada uno en particular. Este es un pecado del que todos sufrimos, que todos cometemos. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra, a examinarnos, a ser honestos y a tomar las acciones correspondientes dirigidos por tu Espíritu Santo, amado Dios. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué vimos en el sermón anterior? Hace 8 días. Bueno, hace 15 días iniciamos el capítulo 7 con no juzguéis. Y decíamos que cuando el Señor dice no juzguéis, no es una apología a la indiferencia, al desdén, a la pereza. No es una prohibición a que no podemos decir nada. Hay que estar con la boca calladita, porque calladitos somos más bonitos. No. No juzguéis no quiere decir que yo no pueda examinar a las personas o evaluarlas. No quiere decir que yo no pueda evaluar la doctrina que me está siendo enseñada, porque la Biblia, todo el consejo de Dios enseña de una manera abrumadora que debemos ejercer el discernimiento, que tenemos que juzgar al hermano. Si tu hermano peca contra ti, Mateo 18, ¿qué dice? Hazte loco, no prestes atención, aquí no ha pasado nada. No, ve tú y repréndelo. Y habla de reprender, ¿no? De llamar la atención. Entonces, la palabra de Dios no puede estar diciendo que no podamos examinar a una persona, ni examinar la doctrina, y mucho menos no llevar a cabo la disciplina eclesiástica. Al contrario, es un mandato de Dios que dentro de la iglesia, cuando hay situaciones de pecado, se lleve a cabo un proceso disciplinario que inicia con el llamado de atención de la persona que es testigo inmediato del pecado. O sea, que no es un llamado a vivir como los animalitos. Los animalitos no tienen discernimiento. Bueno, en ocasiones incluso nos ganan porque detectan el peligro. Pero ellos no reflexionan. Por eso los ratones se mueren. Uno les pone comida, le pone comida al ratón con veneno. Adivinen qué hace. Se la come. Un ser humano dice: uy, de esto tan bueno no dan tanto. ¿Sí o no? Uno juzga, discierne, reflexiona. Me estaban vendiendo una Yamaha FZ 2.0, 3 millones de pesos.
Y el vendedor dijo, estamos en Villavicencio, envíe el dinero y nosotros le enviamos la moto. Ay, sí, claro. Claro, sí. Y no le cobramos el envío. Uy, mejor todavía. Solamente hay que depositar la plata, esperar a que manden la moto y no nos cobran el transporte, porque como ustedes saben, en Colombia la gasolina es regalada. No, uno discierne, "Oiga, esto tan bueno no dan tanto". O como cuando el niño llega, papito lindo, papito, tú sabes cuánto te amo, ay papito, cómo te quiere, empieza a abrazar al papá y el papá dice, ay mi hijo cómo me quiere, ¿no? El papá inmediatamente dice, ¿qué quiere? ¿Qué me va a pedir? O la mujer, ¿no? La mujer el fin de semana, ay mi amorcito, usted sabe cómo yo lo amo, mi amor, yo te amo. Ay mi amor, tú eres lo más lindo y tan detallista que eres tú. Y el hombre lo que dice es, ¿a dónde quiere que la lleve? ¿A dónde quieres ir? Vamos a tutear, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres que te regale o que te compre, cierto? Los seres humanos hemos sido dotados por Dios de un raciocinio, de una capacidad para razonar y racionalizar, sacar conclusiones, emitir juicios, un discernimiento. Y Jesús nos ordena a ponerlo a funcionar. No puede decir, Jesús no puede estar diciendo que tenemos que divorciarnos del sentido común de ninguna manera. Y la semana pasada nos enseñaba la palabra qué es lo que Jesús sí está prohibiendo. No prohíbe la crítica constructiva, no prohíbe el hecho de discernir, prohíbe el ser hipercrítico. El criticar solo por criticar, criticar por placer, por gusto. Eso es lo que Jesús está condenando. Y nos dice que este pecado es como un boomerang. En la televisión, porque yo no lo he visto en la vida real, en la televisión lanzan el boomerang y el boomerang ¿qué hace? Se devuelve. Por ahí he visto algunos videos en internet, pero váyanos a ver si es cierto. A mí me gustaría comprobarlo, que el boomerang se devuelve, ¿no? Si alguien tiene uno, vamos a hacer el experimento. El boomerang se devuelve y llega a las manos del que lo lanzó. Nosotros emitimos un juicio hipercrítico, sin amor, y lo que vamos a hacer es que recibir exactamente lo mismo. Es una sentencia del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando yo señalo solo por señalar, eso va a recaer sobre mi vida. Va a llegar el momento donde yo también voy a ser víctima de lo mismo. Y peor, si yo persisto en este comportamiento, esta conducta que no es propia de los creyentes, es propia de los fariseos, eso quiere decir que yo no tengo a Cristo en mi corazón y por lo tanto voy a ser juzgado para condenación en el día del juicio. El Señor lo dice a través de Santiago: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia es una característica del creyente. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, además de eso, nos prohíbe el Señor usurpar el lugar de Dios, porque yo no puedo juzgar de manera hipercrítica como si yo viera el corazón de las demás personas. Yo puedo juzgar sus acciones, lo que hacen de una forma fraternal, el amor, con discernimiento, pero yo no puedo decir, eso es... Entonces faltó el hermano el domingo al culto, es que no vino, seguramente se fue de paseo. ¿Y yo qué voy a saber? Puede estar enfermo, yo primero tengo que hablar con él, darle la oportunidad de que me diga por qué faltó a la reunión. Un hermano llegó molesto a la congregación por alguna cosa, como ustedes podrán entender. Y el hermano está sentado allá y a mí me parece que me está mirando mal. Pero no, es que la cara de él es así. Y entonces yo digo, ese hermano está bravo conmigo. Eso es que me tiene envidia. No, yo no puedo decir eso porque no conozco su corazón. Puede que esté enfermo, que tenga dolor de cabeza, que tenga amibiasis y se le estén retorciendo las tripitas adentro.
las lombrices, tenga algún problema o esté experimentando problemas de visión, que dan dolor de cabeza y por eso me está mirando así. Dios no me ha dado esa potestad, eso solo le compete a Dios, porque Él conoce y pesa los corazones. Hoy vamos a hablar de el oculista hipócrita. El oculista hipócrita. El oculista o el oftalmólogo. Lo que pasa es que oftalmólogo es más largo, entonces pongámosle oculista. El oculista hipócrita. ¿Quién es el oculista? El especialista, el médico que es especialista en la visión del hombre, en estudiar uno de los órganos más complejos y más delicados del hombre, que es el ojo. El oculista hipócrita. Vamos a ver dos puntos. En primer lugar, la paja y la viga, versículo 3. En segundo lugar, no seas hipócrita, sé un buen oculista, versículos 4 y 5. Y al final, algunas conclusiones y aplicaciones para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces vamos a, como dicen los españoletes, a por el principio. Vamos a comenzar por el principio. ¿Listo? La paja y la viga. ¿Qué nos dice el texto? Versículo 3. Bueno, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con Jesús juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Podemos encontrar en nuestro texto tres razones para no juzgar. En primer lugar, vamos a ser juzgados por Dios. ¿Quién va a juzgar al hombre cuando Cristo venga? Dios. En la persona de Jesucristo. Jesús dijo, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Tú y yo vamos a ser juzgados. Los incrédulos para condenación. Los creyentes para recompensa. Como dice la palabra de Dios, todos se presentarán ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que han hecho en vida, ¿sí? Sea bueno o sea malo. Y la obra de cada uno se va ¿a qué? A probar a través del fuego. Unos tendrán obra como madera, heno y hojarasca, que se quema, y la obra de otros será oro y plata, que resisten el fuego. Vamos a ser juzgados. Y ese juicio lo va a hacer Dios, no lo vamos a poder comprar. Pero también dice el Señor que ese juicio es proporcional. Es proporcional. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que yo juzgo, seré juzgado. Lo que yo hago a otra persona, mi señalamiento, mi juicio va a recaer sobre mí en esta vida y en el día del juicio. Dios me va a demandar mi comportamiento hacia mis hermanos, mi actitud. Esa práctica mala vida de estar condenando a los demás va a ser demandada en el día del juicio delante del Señor. De manera que si no queremos ser avergonzados en aquel día, pues debemos ser cuidadosos aquí. Porque la palabra de Dios dice que en aquel día van a salir a la luz todos los secretos de los hombres. Si no queremos ser avergonzados delante de Dios en primer lugar, ¿no? Pues deberíamos en esta vida caminar correctamente a la luz de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y el problema es que somos nosotros quienes con nuestro comportamiento vamos a establecer el estándar del juicio. ¿Cómo va a ser juzgado el creyente? Como él juzga a los demás. Señalas, no hay misericordia en tu corazón, bueno, va a recaer sobre ti como un boomerang tu juicio. En segundo lugar, en primer lugar, ¿por qué no debemos juzgar? Porque vamos a ser juzgados por Dios y ese juicio es proporcional. Pero en segundo lugar, ¿por qué no debemos juzgar de manera hipercrítica? Porque somos incapaces. Somos incapaces de juzgar. Ahí lo dice, versículo 3.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando uno maneja moto, le caen mugrecitos, animalitos. Esos animales que lo hacen a uno llorar, que son negritos y chiquiticos. No sé cómo se llaman, pero sí los conozco personalmente. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno inmediatamente frena, se orilla, perdón, primero, porque después de que frene no se puede orillar. Primero se orilla, frena y le dice a la persona que está con uno, en este caso mi esposa, mi amor, me entró un animal en el ojo, me entró un mugre. ¿Y ella qué hace? Ella se lo saca a uno, en caso de que uno no lo pueda hacer. Pero imagínense el cuadro, me entra a mí un mugre en el ojo y cuando la miro a ella ya está limpiándose los ojos llorando porque a ella también le entró. Y yo le digo, ay, sáqueme a mí el mugre que me entró en el ojo. Sería poco inteligente, ¿no? Primero tengo que esperar, obviamente ella me va a decir, mi amor, déjame primero limpiar mis ojos porque así no puedo ver. Y lo que el Señor está diciendo acá es que Dios no nos ha, que por naturaleza, perdón, por nuestra naturaleza caída, no estamos capacitados para juzgar correctamente a los demás. Nuestro juicio siempre va a estar sesgado, influenciado por emociones, prejuicios, de manera que nuestro juicio no va a ser acertado. Cuando es un juicio hipercrítico, farisaico. Si en realidad fuésemos capaces de juzgar, adivinen qué haríamos. Nos juzgaríamos primero a nosotros mismos. Si en realidad entendiéramos la verdad de Dios correctamente, la aplicaríamos primero a nuestras vidas. ¿Sí o no? Es como cuando llega el gas. ¿Qué pasa cuando llega el gas? Aquí. Para los que nos oyen en otros lugares, aquí nunca hay gas. Quitan la luz y el agua hay que comprarla en carrotanques. Cuando llega el gas, ¿qué hace uno? Hermano, agarra uno las bombonas y córrale, ¿sí o no? Pero uno piensa primero en uno, ¿cierto? Está recibiendo un beneficio, bueno, es que beneficio. Y uno piensa en uno. Y después de que uno soluciona lo de uno, va y le dice al vecino o al amigo, mire, en tal parte están recogiendo las bombonas. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Uno no dice, no, venga. Le dice la mujer al esposo, mi amor, lleva la bombona. No, espérate, voy a llamar primero a mi amigo Juanito para que vaya él primero. No, nadie hace eso. Porque es un bien para uno. Pensamos en ese sentido primero en nosotros. Lo aplicamos primero a nosotros. Si nosotros realmente entendiéramos la verdad de Dios, veríamos la verdad como un beneficio y la aplicaríamos a nuestras vidas en primer lugar. No lo hacemos. Primero lo aplicamos a la vida de los demás. ¿Qué quiere decir eso? No estamos capacitados para juzgar. El pecado nos nubla el juicio, la visión. No estamos calificados para subir al estrado como jueces. Dios no nos ha dado esa prerrogativa, como vimos la semana pasada. Le corresponde solo a Él pesar las motivaciones del corazón de las personas. No nos corresponde a nosotros. Ahora el Señor utiliza aquí una metáfora, la viga y la paja. La viga y la paja, o la paja y la viga, como quieran. Dice el Señor en el versículo 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es la paja? Bueno, la paja es una mota, una astillita o una esquirla, algo insignificante, una partícula de polvo que entró en el ojo de mi hermano. Pero resulta que yo tengo una viga. ¿Qué es una viga? Literalmente un tronco en mi ojo. Y hace referencia a esas travesaños de madera que se utilizan para sostener los techos de las casas que también eran de madera en aquella época. Eso es una viga. Bueno, nuestras vigas de hoy son en cemento, ¿no? Nuestras vigas son en cemento, pero en aquella época eran de madera. El Señor lo que está diciendo aquí es,
¿Por qué te fijas en cosas insignificantes de la vida de tu hermano y no ves realmente que tú tienes un problema así de grande? ¿Por qué no ves? O sea, tienes tan buena visión para ver la pajita, la mota, la viruta en el ojo de tu hermano, pero esa visión no te alcanza para ver el problemón en el que tú estás metido, el pecado que está en tu vida. Y por eso, y es una pregunta que se contesta sola. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Acaso te falta inteligencia? Esta ilustración está llena de ironía, pero es una ilustración que solo a Jesús se le pudo ocurrir, una ilustración genial. Imagínense a alguien que tiene sus ojos incapacitados luchando por sacarle un mugre a su hermano. Alguien que está prácticamente cegado, ciego, dice el Jesús, una viga en sus ojos, no le permite ver y está intentando sacar la paja que está en el ojo del hermano, la viruta, el aserrín, el polvito. Es irónico. ¿Cómo puedes pensar en eso? Pero es la realidad del hombre. Tenemos la tendencia a exagerar las faltas de los demás y las nuestras, minimizarlas. Es una tendencia pecaminosa que hay en el corazón de todos nosotros. Si el pecado lo comete otro, es pecado. Si lo comete, ay del que lo cometa contra mí. Si lo hace contra mí, que venga y me pida perdón. Que se disculpe conmigo. Pero cuando yo cometo el pecado, no, bueno, es que cualquiera se equivoca. El que tiene boca se equivoca. Errar es de humanos. Es que eso lo hace todo el mundo. Eso no es nada. Es que las personas son delicadas y por eso se ofenden. Es que fulanito de tal es un delicado que no se aguanta un cólico. ¿Sí ven? Cuando alguien llega tarde al culto, entonces, bueno, hablo de algo ocasional, ¿no? Ahora sí es una práctica, pero algo ocasional y uno dice, mírelo, llegando tarde al culto. Pero cuando llego yo, ay, pastor, qué pena que es que llegué tarde al culto, pero es que usted viera que no, que llegó el agua, llegó mi mamá, llegaron a recoger las bombonas. Yo sí tengo excusa, pero el otro no. Cuando el otro peca, yo lo condeno. Cuando peco yo, merezco la piedad de Dios. Merezco la misericordia de los hermanos. Es una tendencia pecaminosa. Y se ha convertido en un dicho, ¿no? O sea, este texto de la Escritura no solamente es un texto que está en la Biblia, es un dicho. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que está en el tuyo? Hasta los incrédulos lo citan. Es un dicho universal. Es ridículo. Es extremadamente ridículo que una persona que tiene sus ojos cegados trate de jugar al oftalmólogo con su hermano. De hecho, cuando a las personas les cae una esquila en el ojo, eso la quitan con un objeto puntudo, ¿no? Con una aguja. Gracias a Dios yo nunca he tenido que pasar por eso, pero el hermano Javier, a cada ratico, ¿sí o no? Los que trabajan soldadura, ornamentación, cada ratico esquirlas, y van allá con una aguja, hermano, le sacan eso, no lo sacan con agua, con una aguja, porque a veces se incrustan en el ojo. Superficialmente, pero se incrustan. Con una aguja le sacan eso. Imagínense, uno ciego, con los ojos llenos de mugre, venga, le saco, ¡puf! Tenga, hermano. Eso es ridículo. Pero el Señor está reflejando allí la condición pecaminosa del hombre. Allí encajamos todos. Señalamos al otro, pero tenemos problemas en nuestras vidas.
Somos incapaces de ver nuestras propias faltas de manera objetiva, con imparcialidad. Pero cuando el otro es el que peca, lo juzgamos objetivamente, entre comillas. Eso es pecado. Eso es pecado. Cuando lo hago yo, si alguien me dice que es pecado, no, eso no es pecado. Yo no creo que Dios se vaya a molestar por eso. No es para tanto. Es que el pastor es exagerado. Es que esos reformados son unos exagerados. Les gusta estar señalando a la gente. Pero cuando el otro falta, entonces ahí sí hay que darle con todo, porque tenemos la ley de Dios en la mano para crucificarlo, ¿cierto? Afirmamos ser objetivos, pero tenemos una visión oscura de las demás personas. No vemos con claridad. Tenemos un tronco en los ojos que no nos permite percibir con objetividad el pecado. Pero con ese tronco tenemos la presunción, la pretensión de jugar al oftalmólogo, de querer curar la vista de mi hermano. Hermano, ven, yo te voy a curar. Uy, son palabras mayores. Terrible, ¿sí o no? Segundo punto. No seas hipócrita, sé un buen oculista. Versículos 4 y 5. El versículo 4 nos dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. ¿Qué dice el Señor? Hipócrita. Pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona que no ve bien se atreva a querer sanar la vista de otra persona? Traduzcámoslo. ¿Qué es lo que hace que un creyente que tiene un pecado en particular se atreva a querer ponerse como juez, ejemplo y sanador de la vida espiritual de su hermano? ¿Qué es lo que hace? Ejemplo. Un ejemplo práctico. Juanito le es infiel a María, le puso los cuernos y son creyentes y María lo perdonó y ahí todo bien, chévere. Sí, hay consecuencias y María pues a veces es celosa porque Juanito ya le adornó la cabeza, ya cometió ese pecado, pero ella lo perdonó y pues tiene que vivir con eso. ¿Qué más? O sea, las tienen que arreglar, hermano, porque si es creyente, Dios lo perdona en Cristo y lo restaura. Después viene Enrique. ¿Hay algún Enrique acá? No. Viene Enrique, que también es de la iglesia, que también es creyente, y Enrique también le es infiel a su esposa. Juanito, que ya pasó por eso, en lugar de comprender, de tener un juicio fraternal y amoroso hacia su hermano Enrique, de saber que, hermano, yo sé por lo que tú has pasado. En lugar de querer ayudarlo, lo que hace es condenarlo. Hipócrita ese. Sé lo que es un hipócrita. ¿Cómo se atreve a venir a la iglesia? ¿Cómo se atreve a llamarse cristiano? Eso es lo que Jesús está diciendo. No quiere decir que yo no pueda juzgar a nadie, discernir. Lo que quiere decir es que yo tengo que primero abandonar un pecado para poder señalar el pecado de mi hermano. Una persona que es grosera no tiene autoridad moral de decirle a su hijo, no sea grosero. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que no sea grosero cuando él me escucha a mí decir groserías en casa, hablarle feo a mi esposa, hablarle feo a los vecinos, hablar mal del pastor? ¿Con qué autoridad moral le digo a mi hijo que no sea grosero? ¿Con qué autoridad le digo a mi hijo que no sea sopero? Es que dicen, o sea, esos chinos que se meten en las conversaciones de los adultos. Eso es maleducación, ¿sí sabían? Bueno, en una educación como la de hoy, donde todo se permite y los chinos, aunque no sepan ni dónde están parados, opinan de lo que les venga en gana, pues los papás blandengues se lo permiten. Pero los niños no deben entrometerse en conversaciones de adultos, son niños.
no tienen derecho a opinar. Pero el niño mete la cucharada, como nos enseñaron a nosotros cuando la educación era mejor. Y el papá le dice, ¿usted por qué mete la cucharada? Pero si el papá es de los que interrumpe a los demás cuando hablan, manda a callar a la esposa. ¿Usted ha visto a las personas que uno va a hablar y no sueltan la palabra? Y parecen ametralladoras, ta, 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 ta. Y cuando uno está hablando, meta la cucharada, meta la cucharada, meta la cucharada. Y el niño lo aprende. Y así yo le diga que no lo haga, él ve el ejemplo. Un hombre que no deja hablar a su esposa, que no oye a nadie, no escucha a mamá, no escucha a papá. Y después le decimos al niño, no meta la cucharada. No, pues que yo soy el mejor ejemplo. No tengo autoridad para señalar su error. Eso es lo que Jesús dice. ¿Por qué tú, que dices que no se ha de robar, tú eres ladrón? Tú que dices que no se ha de codiciar, codicias. Romanos capítulo 2. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eso es lo que dice el Señor. En cada uno de nosotros se aloja un fariseo. ¿Tú quieres ver a un fariseo? No lo busques en tu hermano. Mírate al espejo. Ahí hay un fariseo. Ay, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso, a decirme fariseo? Porque producto de la caída está ese deseo constante en el ser humano de justificarse a sí mismo. Por eso es que nadie viene a Cristo, porque nadie se ve pecador a sí mismo. Por eso la salvación es una obra sobrenatural de Dios. Por eso para que una persona se arrepienta, primero Dios tiene que obrar en su corazón a través del Espíritu Santo y la palabra predicada y traerlo a la cruz. Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso es que nadie viene a Cristo, porque todos queremos presentarnos como justos y buenos. Y si bien Dios ya nos salvó a través de Jesucristo, aún hay remanente de pecado en nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Y tenemos que luchar con eso, pero ahí está, el fariseo escondido está allí. Y se disfraza de un oftalmólogo bien intencionado, de un oculista con buenas intenciones. Un oculista que quiere sanar la vista de su hermano, pero lo único que hay allí es un fariseo con deseo de aplauso y deseo de ser justificado delante de los hombres. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer si quiere ayudar a su hermano a sanar su vista? Pues primero sanar la vista de uno, ¿sí o no? Si yo quiero ayudar a mi hermano, en lugar de emitir juicios a priori, sin misericordia, solo por el hecho de juzgar, de sentir placer, pues lo que tengo que hacer es ¿qué? Limpiar mi vista primero, para poder ver bien. ¿Cuál es el problema? Con frecuencia, a menudo vemos nuestras propias culpas en los demás. Las vemos de forma vicaria o representativa. Todos sabemos que hay pecado en nuestra vida, no lo quiero reconocer. Entonces lo que hago es proyectar mi pecado sobre los demás. ¿Qué beneficio me trae eso a mí? Me trae muchos beneficios, dos beneficios. Primero, puedo señalar mi pecado en otro. Segundo, no tengo que arrepentirme. Tercero, me proporciona placer. ¿O es que el chisme no gusta? Ay, yo no soy chismoso. Venga, pasen al frente aquí, por favor, le prendemos unas veladoras. Porque el chisme produce placer. Porque señalar a otra persona y condenarla de manera arbitraria produce placer. Se siente bien cuando uno condena al otro. ¿Por qué? Porque indirectamente me pongo en una escala moral superior, me pongo como juez, me subo al estrado. El otro es un criminal que merece ser condenado y yo soy el juez inmaculado que lo está señalando y juzgando.
Este es el fariseísmo en su máxima expresión. Convierte una buena acción como limpiar el ojo del hermano, porque limpiar el ojo de nuestro hermano es malo, ¿no? Si alguien tiene un mugre en el ojo y viene, yo no lo voy a dejar ahí. Si puedo se lo saco, es una buena acción. Pero el fariseísmo convierte una buena acción en una excusa para inflarnos el ego. No lo decimos, pero lo pensamos. Mírelo, llegando tarde, yo sí llegué temprano. Ya, pecado. Pregúntale a tu hermano, hermano, yo veo que llegas tarde, ¿qué te pasa? No se ha metido. Bueno, pues, no sea sapo. Bueno, eso revelaría que el hermano no es tan hermano, ¿cierto? Pero si es un hermano comprado por la sangre de Cristo, dirá, uy, hermano, lo que pasa es que yo lucho con la cobija. Hermano, voy a orar por ti. ¿Sí o no? ¿No sería mejor así que decir, mira, ahí viene el sinvergüenza ese otra vez, llegando tarde? Ojalá se pudra en el infierno. ¿No sería mejor, hermano, voy a orar por ti? Voy a orar por ti. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Estoy para ayudarte. Ahora, si yo soy el que llego tarde, pues tengo que madrugar yo primero, limpiar mi vista y después sí ayudarle a mi hermano a sanar su visión. A.B. Bruce, teólogo, dijo lo siguiente, abro comillas, la inclinación a censurar es un vicio farisaico de exaltarnos a nosotros mismos a costa de desacreditar a otros. Un medio muy barato de obtener superioridad moral. ¿Cómo me siento yo bien? Sé que estoy cochino, pero quiero sentirme moralmente bien. Pues rajo de los demás. Los pongo por el suelo. Señalo sus defectos. Miren, ¿se siente bien? ¿Y por qué no señalo los míos? ¿Por qué los oculto? ¿Por qué los tapo? Es un medio barato de obtener superioridad moral. Versículo 5. ¿Cuál es la sentencia del Señor? Hipócrita. Deberías ganarte un Oscar. Hipócrita es la misma palabra griega para actor. Actor e hipócrita son lo mismo. Es una persona que oculta lo que realmente es, que se hace pasar por otra persona que no es él. Eso es un actor. Y el Señor dice, hipócrita, si tú señalas, pero tú estás en la misma práctica, si no has limpiado tu ojo, tú eres un actor. Eres como esos payasos que se pintan la cara para ocultar su rostro. Eres un hipócrita. Y ese es el calificativo que le daba a los fariseos. Los fariseos se especializaban en la religión externa, ¿no? En mostrar solamente, pero en su corazón no había nada. Por eso el Señor dice en el capítulo 5, si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Mi justicia tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos si en realidad yo quiero agradar a Dios, si en realidad yo quiero honrar al Señor. ¿Cuál es la sentencia para esto? Hipócrita, así lo llama Jesús. En la época de la autopercepción, tú puedes autopercibirte como una persona buena. No, yo soy bueno, yo no cometo errores, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, no mato, no tomo ni bailo pegado. Pero delante de Dios no eres más que un fariseo hipócrita y lo que Dios ve en ti es la viga de la autojustificación. Es la viga de la autojustificación. Te justificas, te justificas, te justificas. Eres un oculista ciego tratando de curar a otro que está mal de los ojos. Tratando de curar el ojo ajeno. ¿Alguno de ustedes iría a un oftalmólogo ciego? Uy,
me va a tocar cambiar los lentes. ¿Por qué? No, ya no me funcionan. Se me aumentó, ¿cómo es que se dice, amor? Se aumentó el número de las gafas. Cuando uno va a cambiar de lente, uno dice, ¿el qué? Sí, me va a tocar aumentarlo de grados el lente. Voy a ir al oftalmólogo. Y va uno y el oftalmólogo de siempre no está. Se fue de viaje, de vacaciones. Y le dice uno por teléfono, tranquilo, mijo, que allá está el viejito que me enseñó. Él fue profesor mío en la universidad, se lo recomiendo. Llega uno y el señor está ciego. Ya no ve. Pero dicen que en su juventud era un excelente oftalmólogo. ¿Uno qué hace? Le va a dar uno la mano y señala para otra parte. ¡Corra! Uno sale corriendo. Uno sale corriendo. Es ridículo una persona ciega tratando de sanar el ojo de su hermano. ¿Qué dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12? Nos narra la historia de David, que en el tiempo en que él tenía que salir a la guerra, porque la estación del año así lo permitía, no salió, se quedó en la casa. Y da la casualidad, qué casualidad, que sale una mujer hermosa a bañarse de manera que él la pudiera ver. Y el hombre la ve y queda flechado por ella. La manda a traer, eso lo narra Samuel en el capítulo 11. La manda a traer y la toma por mujer, es decir, se acuesta con ella. Y ella no se hace rogar. Tampoco es que ella fuera muy santa, porque la Biblia no dice que ella dio voces, que ella se resistió o que ella intentó dialogar con él, como si Tamar quiso persuadir a su hermano Amnón de que no la violara. Los que están haciendo el devocional ya pasaron por ahí, saben de qué les hablo. Amnón quiso tomar a Tamar como mujer y Tamar le dice, no lo hagas así a la fuerza, habla con mi papá, él me va a entregar a ti, haz las cosas bien. Amnón la violó. Ella se resistió. Pero acá no vemos a Betsabé resistiéndose. Ella como que dijo, bueno, es el rey, es lindo, simpático, apuesto, ¿cierto? Y cuando salió el chiste, estoy embarazada, había más gente que lo sabía, porque manda a un hombre, a un siervo, que le diga a David, estoy embarazada, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y David, en lugar de decir, bueno, es mi hijo, yo voy a responder por él, y dice, bueno, yo soy como los gatos, voy a tapar mis porquerías. Y lo que hace es, mándenme a llamar a Urías. Y Urías estaba peleando en la guerra contra los amonitas. Tráiganme a Urías, el esposo de Betsabé. Y entonces le dice a Urías, ven Urías, siéntate conmigo, ve, come. ¿Cómo está la batalla? No, allá están tus hombres, allá sitiando a la ciudad. Bueno, ¿por qué no vas a tu casa? Descansas, lávate los pies. Y lavarse los pies allí dice lávate los pies, pero significa acuéstate con tu esposa, ten intimidad con tu esposa. Y Urías dice, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Cómo se te ocurre? Yo soy leal a ti. ¿Cómo puedo yo ir a estar con mi esposa cuando el ejército está batallando? Eso sería deshonroso delante de Dios. Este hombre era un hombre fiel. Y David dice, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? No se dejó. Entonces, ¿qué dice David? No, bueno, tocó. Yo no quería, pero me tocó. Hágame un favor. Esa noche Urías durmió a la puerta del rey, no fue a su casa. Y cuando el rey se entera, dice, no, tráigamelo para acá. Venga, Urías, y empieza a darle trago, ¿no? El hombre se emborracha. Y después de que se emborracha, miren al hombre cuyo corazón es conforme al de Dios. Hágame un favor, Joab, me llevas a Urías, lo pones en el frente de batalla y atacas la ciudad. Hasta el momento no habían atacado la ciudad porque desde el muro de la ciudad atacaban a los soldados. No era inteligente atacar.
Ellos tenían la ciudad sitiada esperando a que los amonitas se rindieran. Pero el rey David, contra la razón, ordenó atacar. Y Urías estaba ahí en el frente, borracho. Los amonitas desde el muro atacaron a los soldados y ahí murió. No solo Urías, muchos soldados. David, para tapar su pecado, se llevó por delante a Urías y a otras personas inocentes que no tenían nada que ver con el pecado de David, pero se los llevó por delante. Y dijo, se acabó. Ya nadie va a saber, y colorín colorado. Pero en el capítulo 12, después de varios meses, mire, el corazón, la visión de David estaba tan nublada que ni siquiera se dio cuenta que había hecho mal. No se dio cuenta. Había cometido adulterio, había mentido, concierto para delinquir, asesinato, había hecho de todo y no se dio cuenta. Y el embarazo avanzando hasta que llega Dios y dice, no, ya no más. Este hombre no se va a dar cuenta de su pecado. Y en el capítulo 12 envía al profeta Natán. Y Natán le relata una historia ficticia, una especie de parábola. Y le dice, mira, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, ganado, un hombre muy rico. Y al lado vivía un pobre. Y este hombre pobre tenía una sola ovejita. Una sola ovejita. Y él le daba de comer con la mano, la sentaba en su regazo, dormía con ella, era su ovejita consentida. Y un día viene un visitante al hombre rico. Y el hombre rico dice, ¿y ahora cómo voy a atender a este hombre que me está visitando, a mi amigo? Pues fácil. En aquella época se practicaba la hospitalidad, no es como ahora que a veces uno va a algunas partes y ni agua le dan, no. Denle agua a la gente, hombre, cuando vayan a visitarlos. No lo digo por mí. En aquella época era un privilegio atender una visita. Y el hombre rico dice, no, yo voy a atender esta visita. ¿Y con qué la voy a atender? ¿Y con qué la voy a atender? Pues fácil. Con la oveja de mi vecino. Con eso voy a atender la visita. Y le quita la oveja a su vecino, la sacrifica y atiende la visita. Y adivinen qué dice el rey David. El rey David dice, eso es una abominación, ese hombre tiene que morir. Y además, obviamente antes de morir, tiene que pagar con 4 tantos. La ley decía que si yo me robaba una oveja tenía que pagar 4 ovejas. David conocía la ley, pero se excedió en su juicio porque si el hombre robaba una oveja solamente tenía que pagar con 4, no morir. Sin embargo, el juicio de David fue apresurado, fue hecho a priori, vio la paja en el ojo de su hermano y dijo, él tiene que morir. Estaba ciego David. Hasta que Natán le dice, ah, sí, muy salsa, sí, muy indignado, ese hombre eres tú. Y ahí se le vino el mundo encima a David. A veces es necesario que Dios nos hable a través de personas, porque pareciera que a través de su palabra no nos hablara. Pareciera que siendo expuestos a la palabra del Señor semana tras semana no nos diéramos cuenta de nuestro pecado y en ocasiones es necesario que vengan hombres usados por Dios para señalar nuestro pecado. David estaba cometiendo el pecado que el Señor nos menciona acá. Estaba juzgando de manera hipercrítica. Juzgando por juzgar. Se sentía muy bueno desde su trono. Condenando a muerte a un hombre que no lo merecía, porque vuelvo y le repito, la ley decía que si robaba una oveja, pues pagaba 4. Es que el robo no merece pena de muerte, el robo merece restitución, demanda restitución. David dijo, el hombre tiene que morir. No se dio cuenta que era él. Natán le dice, ese hombre eres tú, para ti es poco todo lo que Dios te ha dado. Tú no eras nadie,
te entregó el reino, el trono de David, la casa de David, te ha prosperado. Y dice el Señor, y si eso fuera poco, te habría dado más. ¿Cuál es la raíz del juicio hipercrítico? La ingratitud hacia Dios. La ingratitud hacia Dios. Y eso nos lleva a nuestras aplicaciones. Pregunta, ¿sabes por qué el Señor usó como metáfora el ojo? ¿Por qué no usó el pie, la mano, la boca, la nariz, la espalda, que también es sensible? ¿Por qué utilizó el ojo? Porque el ojo es el órgano más sensible y delicado que tenemos. Cuando nos hacen así con el dedo en el ojo, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos cubrimos el ojo o quitamos la cabeza como un acto reflejo. Inmediatamente hacemos eso. El acto reflejo nos lleva a protegernos. Entonces, ¿qué significa esto? Que quitar la paja del ojo de mi hermano es un procedimiento sumamente delicado, cuidadoso. Espiritualmente es lo mismo. Si yo voy a sacar la paja del ojo de mi hermano, si yo voy a corregir el pecado en la vida de mi hermano, tengo que hacerlo con cuidado. No puedo llegar ciego. El oftalmólogo no puede tratar la enfermedad de su paciente si no puede ver. El creyente no puede señalar el pecado de su hermano si él mismo está incurriendo en esa falta. Saca primero la paja de tu ojo para que puedas, primero la viga, dice, no la paja, la viga, para que puedas ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Debemos reconocer que cuando emitimos juicio lo hacemos porque hay maldad en nosotros. Hacemos un señalamiento de las faltas ajenas, pero ¿saben qué? Revestimos ese juicio con piedad y preocupación fraternal. Hermano Javier, si sabe que fulano de tal está haciendo esto, esto y esto, pero yo se lo digo, mi hermanito, para que estemos orando por él. Y yo estoy haciendo lo mismo. Y en lugar de ir a sanar a mi hermano, de procurar su bien, de restaurar su vida, lo que hago es señalar y juzgar como un fariseo lo haría. Deja el mal hábito de exagerar las faltas de los demás, mientras minimiza las tuyas. En cambio, lo que deberías hacer es examinarte a ti mismo. Según a los Corintios 13:15 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué nos dice el Señor a través de Pablo? Examínate. Examina lo que haces, tus pensamientos, tus actitudes, tus comportamientos, lo que dices, tus palabras. Piensa antes de hablar, pregúntate, ¿por qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Será prudente hacerlo? ¿Lo hago por el bien de mi hermano y de los demás? ¿O lo hago para mi propio placer? Examínate, analízate a ti mismo. Haciendo esto serás librado del juicio y además podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando tú te examinas y corriges tu vida, ahora puedes no inflar tu pecho. Ahora puedes ser un agente de bendición para tu hermano. Puedes acercarte a él como el oculista, con cuidado. Con cuidado. Y sanar su vida. Con humildad. Con tacto. Hay personas que, hermano, abren la boca y no piensan y van aventando verdades sin pensar y a todo el mundo le pegan. Pero es la verdad. La palabra de Dios dice que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada. Vas a hablar con tu hermano, ten tacto. Pídele a Dios que te dé misericordia, que puedas hablarle con amor. Ponte en su lugar, como dice Pablo en Gálatas. Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy tú señalas, mañana puedes ser tú el señalado. Hazlo con misericordia, con cuidado. Saber la verdad no te da autoridad para destruir a tu hermano. Porque si lo haces, eres un fariseo. Es tu hermano. Tienes que amarlo. Preocúpate antes de emitir un juicio. Preocúpate realmente por conocer la situación de tu hermano antes de criticarlo. Ten compasión. Sé comprensivo por lo menos. Y por lo mismo, dedica más tiempo a revisar tu vida. Perdemos tiempo revisando la vida de los demás, analizando la vida de los demás, pero no dedicamos tiempo a revisar nuestra propia vida. Es como esas personas que van a las casas ajenas y empiezan, uy, pero mire, aquí le falta aseo, aquí hay polvo, aquí, uy, hermano, usted debería hacer esto, hacer lo otro, pero su casa es una posilga del mugre. Y no limpian lo que está su casa, pero sí se atreven a decirle a los demás cómo limpiar la casa suya. Dedica tiempo a reflexionar, a revisar tu vida, y eso también va a implicar abandonar ciertas amistades. Apartarte de personas que les gusta y les encanta hablar de los demás, señalar a los demás. Conversaciones que van a corromper tu corazón, que te van a llenar de prejuicios hacia otras personas. Hablando de la resurrección, Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cierto que está hablando de la resurrección, pero aplica ¿para qué? Para nosotros también. Porque podemos llenar nuestro corazón en contra de personas sin saber la verdad. Debemos primero investigar y primero revisar nuestra propia vida. ¿Deseas sacar la paja del ojo de tu hermano? Bueno, hazlo con cuidado, con delicadeza, con tacto, milimétricamente. Limpia primero tus ojos. Sé consciente de tu propia indignidad. Pon tu vida en orden en el área que vas a señalar de tu hermano. Eres mentiroso y tu hermano dice mentiras. Antes de señalarlo, arrepiéntete y corrige tu vida. Acércate a él con humildad, con un interés sincero, procurando su bien, manifestando el amor de Cristo. Cuando Cristo nos señala nuestro pecado, su intención no es destruirnos, su intención es restaurarnos. Su intención es que seamos mejores, que nos parezcamos a Él, que agrademos a Dios, que llevemos vidas santas, que recibamos la bendición de Dios. Esa es la intención de Cristo. Debemos actuar como Cristo. Procurar el bien de mi hermano, cubrirlo. Eres testigo de un pecado en la vida de tu hermano, no lo divulgues. Cubre su vida primero. Ve y repréndelo, restáuralo. Porque si lo que haces es enjuiciar y divulgarlo, eres un fariseo. Mira la cruz. Mira lo que Cristo hizo por ti. En Juan capítulo 8, cuando la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto de adulterio por los fariseos, por los judíos malintencionados, después de que el Señor pronuncia aquella famosa frase, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y dice la palabra de Dios que se fueron apartando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y el Señor se detiene de escribir, alza la cabeza y mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y ella dice, se han ido, Señor. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. El creador de los cielos, el Señor, el Santo, dijo, yo no te condeno. Pero le dijo también, vete
y no peques más. Él no tapó el pecado de la mujer adúltera, pero no la condenó. Le dijo, vete y no peques más. Deberíamos ser así con nuestro hermano. Hermano, no quiero que peques más. No te condeno, pero tengo que decirte, abandona ese pecado, querido hermano. Te amo, deseo lo mejor para ti. Por eso te lo digo a ti. Por eso no lo divulgo. Porque te amo. A ese estándar es que tenemos que apuntar. Vete y no peques más. Yo no te condeno. Y como dice Santiago en su carta, todo hombre sea tardo ¿para qué? Para hablar, tardo para airarse, sea pronto para escuchar. No juzgues a un hermano sin primero darle la oportunidad de ser escuchado. Tal vez tenga una buena razón y tú lo estás condenando. Juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no muestre misericordia, hermanos. Si eres verdadero creyente, vas a actuar en consecuencia como Dios lo ordena en su palabra. Si no, si te da placer estar señalando a diestra y a siniestra, es porque no eres hijo de Dios. Eres un fariseo, debes arrepentirte de tus pecados. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado, amado Rey, a abandonar el pecado, a no conformarnos, Señor, a la vida superficial, a la religión externa, porque el verdadero creyente vive una religión de corazón. Padre, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, Padre Celestial, a quitar todo prejuicio de nosotros, a considerar a nuestros hermanos con amor, porque eso es lo que tú hiciste, entregando a tu único Hijo, y eso es lo que Él hizo en la cruz, muriendo voluntariamente por nuestros pecados. Señor, si hay alguien aquí que no se ha puesto a cuentas contigo, que vive en esta práctica pecaminosa de señalar de manera hipercrítica, que solamente vive una religión externa, que se justifica a sí mismo, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que le des arrepentimiento y fe para que seas salvo, para que puedas, Señor, realmente juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Y de esta manera pueda vivir a la luz de tu palabra, comportándose como un hijo de Dios, porque ahora tú morarás en él a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia, bendícelos grandemente, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.